Buenos días. Buenos días, Lick. Buenos días a todos y todas. ¿Cómo están? Bien, bien. Es una mañana gris. Al menos aquí por donde yo estoy, está bastante gris. No sé ahí por donde ustedes viven. En todo caso, Buenos días, licenciado. buenos días. ¿Cómo están? Mucho gusto. Gracias, bien. Bien, bien, ¿verdad? Bueno, qué bueno que hemos despertado con vida. ¿Leyeron el documento que les dije que leyeran? ¿Lo leyeron? ¿Usted, Zaira, lo leyó? No, licenciado, porque estoy en el hospital ahorita. Ah, no, hombre, ¿qué está O haciendo sea, ahí? desde ayer en la noche. Está ingresada. Sí, por eso estoy desde mi teléfono en clase. ¿En Es que serio? tuve un pequeño golpe, entonces ayer me caí y me golpeé demasiado fuerte la cabeza, entonces como me sentía demasiado mareada, me llevó mi esposo por temor, ¿verdad? Que me fuera a morir. Sí, sí. El pobre me llevó. Ajá. Entonces me tienen en observación porque estoy muy mareada. Ay, lo lamento. Entonces, por eso soy desde mi teléfono en la Ah, clase y me cuesta mucho. Por eso ah, no lo leí, no. ya entiendo. Oh, bueno, bueno, bueno. Vamos a ver, en todo caso, se siente bien para continuar, si no, duerma, no sé. No, que la cosa es que necesitan que esté activa, despierta. Ah, bueno, si eso le han Ajá, dicho que, bueno, pero entonces sí. igual me estoy muriendo del sueño porque como necesito estar despierta para ver Ajá. mi reacción y todo. Mire, en realidad lo lamentamos. Lamentamos que esté en esa situación porque en realidad eh, los accidentes ocurren y uno nunca los espera, ¿verdad? A ver, entonces, bueno, pero eh, ya sabemos su situación, que siga mejor, Zaira, eh, pero los demás me imagino que han de estar bien, ¿verdad? Así que yo le pregunto a alguien más ahí que haya leído el documento. ¿Lo leyeron? Por ejemplo, Ruth López está con nosotros. Vamos a ver. No. Oscar Mejía, ¿lo leíste? ¿Quién lo leyó? Vamos a ver. Yo estuve en la clase de ayer. Alguien que lo haya leído, por favor, que nos dé su comentario. Prima, apague el micrófono. Ah. ¿Quién lo leyó? Por favor, nos podría dar su comentario. ¿Sí? ¿Alguien ahí que lo haya leído? Nadie lo ha leído. Bueno, es muy importante y ustedes se den cuenta cómo la sociedad concibe a la carrera de enfermería. Porque ustedes van a trabajar con la gente y la gente tiene sus lecturas. Hasta de lo más simple, la gente tiene sus lecturas. Y, y es necesario que ustedes conozcan qué es lo que piensa la gente de la profesión. ¿Sí? Yo, por ejemplo, yo estoy consciente de lo que piensa la gente, por ejemplo, de mi profesión, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, hay gente que no conoce
Si no sabe lo que es un sociólogo, desconoce totalmente. Uno les pregunta y mire, no, en realidad no tengo nociones. ¿Sí? En cambio, hay gente que sí tiene nociones y son nociones que no, que muchas veces están vinculadas a una confusión, ¿sí? A una confusión. Entonces, ustedes también deben de tener esa lectura que tiene la sociedad sobre la profesión de enfermería. Y por eso ese es el ánimo de que en el aula virtual yo haya puesto ese documento que yo extraje de Facebook sobre una enfermera de nacionalidad argentina. Y ahí ella habla sobre cómo la gente, en una forma errónea, peyorativa, si usted quiere hasta grosera, habla de la profesión de enfermería. Entonces, por eso es que yo el día de ayer, pues, incluso en el receso, que yo le he llamado receso, cuando terminamos, por ejemplo, este periodo que ahorita estamos desarrollando y comenzamos a las 11, les dije que lo leyeran, pero en realidad estamos en una, descuidándonos de la asignatura. Si ustedes han visto también el aula virtual este día, yo he puesto una viñeta donde pongo un mensaje. Hoy es 7 de abril. Y ya sabían ustedes que el 7 de abril es el Día Mundial de la Salud. ¿Ya lo sabían? Bueno, en esa viñeta también pongo un mensaje para todos ustedes sobre lo que podría ser, pues, un aspecto fundamental de nuestras vidas, de qué reivindicar. Así que vaya, pues, está excitativo. Bien. Zaira, ¿nos está escuchando? Sí, licenciado. Como le han dicho que no se duerma, ¿verdad? No podría decir, yo recuerdo que con usted estaba hablando el día de ayer antes de terminar la clase, ¿verdad? Ah, no me acuerdo. Pues, el golpe, No. ¿verdad? El Es golpe. que mire que no me han dejado dormir toda la noche, Lick, entonces estoy esperando que venga el doctor a ver qué dice. A ver Si si me la voy para dejamos. mi casita o no. A ver si la declara dormilote, ¿verdad? Entonces, bueno. ¿Quiere que lea, Lick? No, es que el día de ayer yo con usted estuve, las últimas palabras que usé fueron con usted, entonces, pero ¿en qué idea nos quedamos? ¿Verdad? Bueno. Ah, no, Lick, no fue conmigo, Fue con creo. usted. Bueno, entonces, No. pero esta idea ya la habíamos leído, ¿verdad? Esta idea que está en la diapositiva, ¿verdad? Ya le digo. Esta. Creo que a este nivel nos quedamos el día de ayer. El impacto de la pandemia en El Salvador, pero específicamente en lo económico. Bueno, si gusta la lee, por favor. Espéreme, licenciado, espéreme. Vaya, ahorita, espéreme, Lick, que tengo que No, si es agrandar un poquito esta cosita porque sí. como estoy desde mi teléfono. Es bien dificultoso, es cierto. Sí, ahorita dice, a un año de la crisis sociosanitaria COVID-19, la contracción económica, de acuerdo con datos del Banco Central de Reserva, dicen que la economía de El Salvador finalizó el año 2020 con una caída
en su presupuesto interno bruto en su producto de interno. menos 7.9%. Esa es una de las contracciones más fuertes que ha tenido que afrontar el país desde los años 1980 y 1981, cuando el PIB cayó hasta un menos 11.77% y un menos 10.45% respectivamente, provocada en gran manera por la pandemia del COVID-19, que lastró la economía global en la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial. La fuente, la prensa gráfica, 27 de marzo del 2021. Vaya, gracias. Bueno, retomando entonces la problemática que estábamos viendo ayer, vemos pues que el año 2020 ha sido un año que a mi modo de ver ha sido un año muy aleccionador, muy fuerte, un año fuera de serie, porque en vez de crecer, aunque sea poquito, como se venía experimentando, recuerden, en diapositivas anteriores, ahí decimos que es algo de lo que no podemos olvidar, que la economía del país antes de la pandemia, antes del aparecimiento de la pandemia, ya tenía problemas. Yo lo que quiero es que quede claro es, no es que con la pandemia hayan aparecido los problemas económicos. Por favor, no es así la situación. Antes del aparecimiento de la pandemia, la economía de El Salvador también tenía problemas fuertes. Por ejemplo, el bajo y lento crecimiento económico. Y ahí lo decimos en una diapositiva, que el crecimiento económico que se venía registrando antes de la pandemia rozaba o no pasaba del rango entre los 2% a 2.5%. Y ese es un crecimiento bajo y lento también, porque desde hace más de 20 años es que ese crecimiento se viene desarrollando o se venía desarrollando antes de la pandemia. Entonces, con la pandemia, mire, un descalabro definitivamente, porque un menos 7.9%, ¿sí? Y veníamos creciendo por el orden del 2 a 2.5. Mire, eso es totalmente desastroso. Sí, es un verdadero escándalo. Entonces, vean que la pandemia vino a agravar, a agravar los problemas que veníamos teniendo, que veníamos sufriendo. Ahora bien, yo quiero decir algo muy revelador. En toda sociedad, los problemas económicos de desequilibrio, estoy hablando del crecimiento económico, bajo crecimiento económico, contracción del Producto Interno Bruto, en toda sociedad, quienes sufren los efectos de esos desequilibrios son la mayoría de la población. Estoy hablando del 80%. O sea, el 80%, ahí están los pobres y las clases medias. ¿Sí? Entonces, en El Salvador, ¿quiénes están sufriendo los efectos? Los pobres y las clases medias. Se dice que el 25% de clase media que teníamos antes de la pandemia se ha reducido, ha bajado, ¿sí? De un 25% a un 19%. Ojo con esto, ¿sí? Y de un 3.6% que teníamos de pobres, ¿sí? Pobreza en El Salvador, aumentó 6 puntos. Algunos dicen 7. O sea, subimos a un 40% de pobreza en El Salvador. ¿Qué significa eso? Que con la pandemia, ¿sí? Ya no tenemos el 3.6% de pobreza, sino que hoy tenemos el 4%. ¿Sí? O sea que de cada 10 salvadoreños, ¿sí? Cada 10 salvadoreños, 4 están en una situación o en una condición de
de pobreza. Y eso es grave. Eso es problemático. ¿Sí? Ahora bien, usted me podría preguntar, bueno, usted está hablando del 80% de la población. ¿Es la mayoría? Sí, claro. Sí, claro. Entonces, mire, y el otro 20%. Mire, son los que tienen capacidades económicas que no las tiene la mayoría de la gente. Oh, mire, que ahí metemos a los ricos, sí, sí. Mire, y usted puede preguntarse, mire, fíjese que y ellos no han tenido también, digamos, eh, retrocesos en sus ingresos. Hay datos que dicen que no, que al contrario, crecieron. Fíjense que hoy en la madrugada, revisando algunos documentos, fíjense que resulta que en el 2020, en El Salvador, la compañía de carros BMW de Alemania, ¿sí?, reportó un dato muy curioso para el caso de El Salvador. Y es el siguiente: 220 clientes que compraron autos de lujo BMW vendidos el año de 2020 provenían de El Salvador. Ojo con eso. O sea, 220 clientes de la BMW alemana, ¿sí?, compraron autos nuevos, no usados, sino que nuevos y del año a la BMW. Y sigue el reporte. ¿Cuánto vale? Menos de $100,000. Menos de $100,000. O sea que pueden valer de $100,000 hasta ¿qué? $250,000. Entonces, increíble, ¿sí? Mientras aumentó la pobreza, ¿sí?, los ricos de este país pudieron comprar en el 2020, en plena pandemia, ¿sí?, en plena pandemia, pudieron comprar carros de lujo. Eso es una obscenidad. ¿Sí? Desde todo punto de vista es llamativo porque es obsceno. Es obsceno. Entonces, vean la situación. Porque podrían decir, bueno, entonces también los ricos fueron afectados. Pues fíjese que no. Y esto no es solo para el caso de El Salvador, sino que a nivel mundial. Los ricos no tuvieron ningún problema para enfrentar y también no lo van a seguir teniendo. Entonces, vean la situación. Entonces, hablando de los desequilibrios causados por la pandemia COVID-19, vamos a tener que hablar entonces de cómo esa contracción económica registrada en el año 2020, el día de ayer hablábamos que el 2020 es un pasado reciente. Entonces, el año 2020 se tradujo en que la economía tuviera pérdidas de más de 2.258 millones de dólares. Así el PIB llegó a los 24.638.7 millones, niveles similares a los registrados en el 2016. En esta idea nos quedamos. O sea que hemos retrocedido 4 años. Estamos a los mismos niveles de que teníamos en el 2016. Por eso es que está la última idea, y la estoy señalando. Esto implica que el país cerró oficialmente en recesión. ¿Sí? Entonces, tendríamos que estar revisando constantemente los datos para empezar a decir, pues, mire, El Salvador se está recuperando de la recesión o seguimos en recesión. Bien. Quisiera que alguien me leyera esta diapositiva, por favor. Gabriela Dueñas, si estás con nosotros, ¿podrías leernos esta diapositiva? Sí. Bueno, A ver,
Cabe destacar que lo anterior contrasta con las estimaciones hechas por el Banco Mundial en cuanto a la caída de la economía en la región centroamericana sería de menos 6.1% y específicamente en la salvadoreña sería de menos 8.7%, pero los resultados arrojados han sido elevadamente No, menores, levemente. Han sido levemente. perdón, sido levemente menores a los esperados, a pesar de que además del COVID-19, el país tuvo que afrontar otras situaciones adversas vinculadas al clima. Pero volviendo a enfatizar en el principio metodológico que se planteó en el principio, La diapositiva. Los desequilibrios son más pronunciados en la medida en que se van especificando o particularizando. Muchas gracias. Gabriela nos está ya pues planteando cómo la lógica, ¿sí? La lógica real, ya cómo la realidad se mueve. Resulta que los seres humanos hablamos de la realidad. Podemos incluso prever situaciones o escenarios sobre la realidad. Ojo con eso. Y eso es lo que hizo el Banco Mundial. El Banco Mundial dijo, mira, fíjense que en realidad, así como nosotros vemos cómo se está comportando la situación pandémica de la economía, mire, Centroamérica va a tener un retroceso de un menos 6.1%. Y específicamente El Salvador, un menos 8.7%. Miren, yo leí esa noticia en plena pandemia y a mí me afligió, pues yo en realidad empecé a, como dicen, a tener un análisis con luces altas y con luces rojas. Lo bueno es que la realidad siempre se impone. Nadie puede mandar a la realidad. Valga la redundancia. Y el comportamiento de la realidad, nadie lo puede manipular. Afortunadamente, ¿sí? Esa es una, digamos, una ventaja de que la realidad es la que habla, es la que tiene la última palabra. Y la última palabra es de que El Salvador no retrocedió un menos 8.7, pero anduvo cerca, un menos 7.9. Entonces, pero esto hay que aunar todo este discurso con todos los problemas que además del COVID tuvimos. Acuérdense que se vinieron los huracanes ahí por mayo, por junio, ¿sí? Y también otras situaciones vinculadas al clima. Entonces, vamos a tener que hablar en específico o particular de la situación y vamos a ver que ahí sí la realidad es más reveladora, los datos son mucho más elevados. ¿De acuerdo? Por eso es que decimos, los desequilibrios son más pronunciados, aquí lo estamos señalando, en la medida en que se van especificando o particularizando. Como es un principio metodológico en economía. Bien, así en el análisis se puede aseverar que en el año 2020, los meses de abril y mayo, fue donde la economía sufrió los peores estragos y en junio se dio la tormenta Amanda, luego llegó Cristóbal y después los huracanes Eta y Iota. Ojo, esto es lo que hace unos segundos, perdón, también les había dicho. Además del COVID, tuvimos problemas con el clima. Entonces, son todas esas tormentas que vinieron a agravar la situación. Pero el mayor impacto se dio en el segundo trimestre del año, cuando se llevó a cabo el confinamiento estricto, que todos estuvimos encerrados
Recuerden eso. Todos estuvimos en una cuarentena obligatoria domiciliar, que solo salíamos de acuerdo al DUI. Había una programación. Acuérdense que hubo una programación que de acuerdo al DUI, usted salía y no salía al cine, no salía al mar, sino que iba a salir a comprar o a pagar, por ejemplo, recibo al banco, ¿sí? a pagar el recibo que son inexorablemente necesarios pagarlo. Y al ir al súper o al mercado, para eso. Ustedes se acuerdan bien de eso. Entonces, viene una situación bien difícil. Se llevó a cabo el confinamiento estricto, dice, ya que el PIB trimestral, ojo, trimestral, no anual, el PIB trimestral cayó un 19.4%. Aquí ya estamos hablando en términos particulares o específicos, comparado con el año 2019. En el tercer trimestre, la caída fue menor y llegó al 9.9%. Ojo, aquí estamos hablando en específico. Y el cuarto trimestre fue de menos 2.3%. Esto lo dijo el presidente del Banco Central de Reserva. Entonces, miren, a lo que queremos llegar es que ya, como dicen, viéndole las entrañas a la economía, y si ustedes quieren, viéndole las entrañas al Producto Interno Bruto, ¿sí? Vamos a ver que el problema se complejiza, no solo se complejiza, sino que también se pone más cruda la situación. Se pone más cruda la situación. Entonces, por eso es que estamos hablando de que a medida que vamos nosotros metiéndonos más y más en el problema, vamos a encontrar índices más reveladores. Entonces podemos en una forma solvente hablar del impacto en la economía formal. Ayer decíamos que es la economía formal. ¿Tiene alguna idea alguien de lo que decíamos el día de ayer de lo que es la economía formal? Vamos a ver. ¿Alguna idea? ¿Vieron el video? Me imagino. Ustedes saben de que queda el video también registrado en el audio. ¿Qué es lo que decíamos el día de ayer como que era considerado como la economía formal? Decíamos que la economía formal podríamos considerarla como la economía legal, institucional, ¿sí? Altamente organizada, altamente articulada, altamente difundida. Esa es la economía formal, aceptada por nosotros incluso, aceptada por todos y todas. O sea que es la economía que supuestamente es la que en una forma organizada es la que prevalece institucionalmente. Pero ya vamos viendo que cuando ya vamos cayendo en una especificidad o en una particularidad, no es así. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tener que hablar del impacto en la economía formal. Ojo, no estamos hablando ya de la economía a nivel general, sino que ya estamos aterrizando en una situación concreta. Mary Rivas, ¿nos podrías leer esta diapositiva, por favor? Sí. El impacto en la economía formal. Partimos de la dimensión formal de la economía para paragonear inmediatamente con la dimensión informal y tener una lectura integral y holística, aunque para el uso de El Salvador existe un dato muy importante para tener un criterio muy específico para tratar el problema del impacto de la pandemia COVID-19, y es el siguiente. Antes de la interrupción histórica que ha significado la pandemia COVID-19, la economía de El Salvador venía registrando tasas bajas y lentas de crecimiento entre el 2.0% y el 2.5%, y un desequilibrio estructural
de donde el sector informal prevalece sobre el sector formal. En cuanto al empleo, de cada 10 salvadoreños económicamente activos, 7 están en el sector informal y solo 3 en el formal. Se considera entonces que el supuesto anterior nos puede fundamentar mucho más el momento actual de la economía salvadoreña. Gracias. Fíjense que aquí la compañera acaba de mencionar unos datos muy importantes que no podemos soslayar, no los podemos negar. No los podemos negar. Y esto no es un invento de nosotros en esta asignatura. Algo que a mí me llama la atención es lo siguiente, que antes de la irrupción histórica que significó y que sigue significando la pandemia COVID-19, la economía de El Salvador venía registrando tasas bajas y lentas de crecimiento. Y es lo que yo les decía, entre 2 y 2.5%. Ese es bajísimo para una economía. Y esto lo veníamos registrando no solo desde hace, ¿qué? 3 años, no, hace 20 años. Ojo con eso, 20 años. Eso es muchísimo tiempo en términos de análisis económico. Eso por un lado. Por el otro lado, ese desequilibrio estructural. Y es el siguiente, en donde el sector informal prevalece sobre el sector formal. Aquí ya nos estamos metiendo más en la problemática. En cuanto al empleo, ¿en qué se deriva eso? ¿En qué se traduce eso? Que de cada 10 salvadoreños, o de cada 10 salvadoreños económicamente activos, en este caso, gente activa que tiene empleo, 7 están en el sector informal y solo 3 en el formal. Eso es grave. Eso es un desequilibrio fuerte para cualquier economía. Porque entonces nos podemos poner a pensar, bueno, entonces, ¿quiénes son los que en verdad están cotizando a la Seguridad Social? ¿Quiénes están cotizando a las AFP, por ejemplo? ¿Sí? Es totalmente baja esa cotización, porque la mayoría de la gente está en el sector informal. ¿Sí? Y esa gente no paga, no está cotizando al Instituto Salvadoreño de Seguro Social ni a la AFP. ¿Sí? Entonces, esa gente en un futuro no va a poder tener pensión. Pensión por cuestiones de vejez y no digamos por cuestiones de incapacidad. Entonces, esto es grave. Esto es problemático. A corto, mediano y largo plazo. A corto plazo, que la gente no está cotizando inmediatamente. A mediano plazo, que como no hay cotización, las AFP están están echando mano de los recursos que tienen de la gente que se ha cotizado. Y como todos los meses hay gente que entra como en la edad de que pues, sí tiene que reclamar sus ahorros que tuvo o que ha tenido o que se pensiona. Y a largo plazo, pues, bueno, a largo plazo es que va a haber un verdadero problema. Porque mucha gente también se va a jubilar y no van a tener, el Estado no va a tener el dinero para poder regresárselos a esa gente, ya sea vía pensión o ya vía devolución. Entonces, así la situación. Entonces, podemos decir el estado de la cuestión. Cuando yo acudo a este criterio, el estado de la cuestión, es como se nos presenta en el momento actual. ¿Sí? Ojo con eso. Entonces, ¿quién me lee esta diapositiva, por favor? Vamos a ver. Gabriela, ¿podrías leerla de nuevo, por favor? Esta diapositiva. ¿Sí? El estado de la cuestión, por favor.
Las actividades económicas que registraron en la mayor contracción fueron servicios de entrenamiento que cayó a, entretenimiento que cayó a menos de 47.9%, restaurantes y hoteles que disminuyó menos 27.4%, transporte que se redujo a menos 15.2%, construcción que bajó a menos 15.1%, la industria que cayó a menos de 0.8. Menos 11. A menos de 11.8% y comercio con una merma de menos 7.7%, la prensa gráfica y Viden. Y Viden, ¿qué quiere decir? Como dijimos ayer, que es la misma fuente. Bueno, gracias. Entonces aquí Gabriela nos acaba de dar los datos que nos van a fundamentar de todo lo que estamos hablando. ¿Sí? Imagínense que estos son los rubros, o sea, las áreas económicas que más sufrieron y que siguen sufriendo, indudablemente. ¿Sí? Entonces, vemos que el servicio de entretenimiento, ¿verdad? ¿Quiénes son esas gentes del entretenimiento? Miren, por ejemplo, los que cantan, los que se dedican a la diversión, etcétera, etcétera. Es una área de economía que no podemos soslayar. ¿Por qué? Porque esa gente trabaja y adquiere ingresos. ¿Sí? Entonces, esa gente, mire, le fue mal. Mire, menos 47.9%. Los restaurantes y hoteles también. Fue alto. El transporte, acuérdense que el transporte público se suspendió. Entonces fue fuerte también la disminución. No digamos la construcción, también. La industria fue también alto. El comercio es el que tuvo una contracción baja, más baja, del menos 7.7%. Entonces, esto nos puede dar como un dato gráfico, ¿sí? Un dato gráfico de cómo se comporta. Y ustedes aquí tienen un gráfico, ¿sí? Un gráfico que también en la misma fuente obtuve. Aquí este se llama histograma. Es un histograma que habla de los años y del porcentaje en que cada año sube o baja una economía. Sube o baja una economía. Ustedes ven aquí donde tengo yo ahorita la flecha, donde tiene la flecha de que se refiere al porcentaje. ¿Sí? Al porcentaje. Y viene después la línea horizontal que se refiere a los periodos de los presidentes. Bueno, tenemos escaso tiempo para esta fase. Vamos a seguir a las 11, ¿de acuerdo? Vamos a seguir a las 11, porque ya... De acuerdo, licenciado. ¿Verdad? Entonces nos vemos a las 11. A las 11, por favor. Bueno. Adiós. Adiós. A las 11 nos vemos.